SER Podcast. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues esto, ¿qué lugares más impresionantes me traes? Este lugar... Marco incomparable, ¿eh? Marco incomparable, totalmente, vamos. Parece que nos repetimos lo de marco incomparable, pero es que es verdad. Es que hay que estar aquí para vivirlo y para sentirlo, y sobre todo esa sensación de vivir, por lo menos por unos minutos, el ser cartujo, con todo lo que eso implica, ¿no? Con la sabiduría interna que tenía un cartujo en su época. Fíjate, yo estaba hablando en la introducción de la figura de Goya. La Cartuja donde estamos tiene muchísimo más, ¿no? Desde el punto de vista del pensamiento, de la filosofía, de la religiosidad, de la humanidad, de la magia. Son infinidad, ¿no? Los calificativos y los sustantivos, los nombres que se pueden utilizar. Pero el protagonista de nuestro cronovisor lo tenemos aquí delante, ¿no? Con ese gorrico, ese pañuelico maño en la cabeza, es Francisco de Goya. Francisco de Goya y Lucientes. Y especifico muy bien ese segundo apellido porque desde luego dio luz a una época en la que le tocó vivir, una época muy convulsa. También es verdad que vivió 82 años, por lo tanto desde ese mediado del siglo XVIII, hombre ilustrado, hombre que vivió lo mejor y lo peor de ese periodo histórico de España. Y por lo tanto, cuando tú analizas un poco su figura y su biografía personal y también su obra, ves que era un hombre pues muy complejo en su personalidad, muy polifacético, porque también le gustaban mucho los deportes, la esgrima, los toros, en fin, le gustaba el bon vivir, ¿no? De la jota, yo me entero de la comida, que era jotero. Evidentemente. Yo no me puedo, me puedo imaginar, como buen maño, como buen aragonés, a Francisco de Goya bailando jotas, pero me cuesta imaginármelo, ¿no? Bueno, yo creo que a mí no me cuesta porque yo sé que él tocó todos los palos, le gustaba efectivamente pues mezclarse estrechamente con la vida y reflejarla además en sus cuadros. Estamos hablando de 500 óleos, ni más ni menos, que llegó a pintar. Además, pinturas murales, además aguafuertes, litografías hasta 300 atribuye. En fin, es un hombre como muy interesado por lo que él estaba viviendo. Y así como otros lo ponían por escrito, él lo ponía en pintura. Entonces tiene distintos periodos, pues imagínate, de ilusión y de optimismo, y así queda reflejado, por ejemplo, en muchos de sus tapices, pero también tiene periodos de depresión, esas pinturas negras de las que hablaremos, pero también esa obsesión que tenía un poco por eliminar la ignorancia, que él lo asociaba un poco a la superstición. Por eso aparecen tantas veces las brujas, los duendes, los endriagos, los fantasmas, pero no tanto como criaturas fantásticas, sino un poco como esa otra España de superstición, esa España un poco más negra que él rechazaba. Evidentemente también le tocó la Guerra de la Independencia, le tocó también pues, un rey felón como fue Fernando VII. Todo eso le disgustó. No olvidemos que era un hombre ilustrado, vivió en el siglo de las luces, era un hombre liberal y por lo tanto las condiciones políticas que él tuvo que asumir y que además la refleja, ya digo, perfectamente en sus cuadros, le obliga a exiliarse, algo que él nunca hubiera deseado y sin embargo en la última etapa de su vida no solo se va quedando sordo con lo que eso implica también de un mundo interior, que también queda reflejado en esas pinturas negras, sino que además tiene que marcharse a Burdeos. Bueno, pues toda esa complejidad, esa fascinación que refleja la obra de Goya, para mí es tan importante que incluso a día de hoy, y además esa es una pregunta que te hago, Nacho, para que no te relajes, ¿por qué la estatuilla, la cabeza de Goya, sirve como galardón para entregar en los premios cinematográficos más importantes que existen en España? ¿Por qué Goya? No sé, seguro que tiene una respuesta. Y normalmente es la más sencilla de las que podemos imaginar, pero tampoco me quiero aventurar para no meter la pata. Muy buena respuesta. Parezco gallego, ¿eh? No, pero fíjate que parece una pregunta sencilla, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué tiene que ver Goya con el cine? Cuando por entonces no existía el cine. Pero Goya, por dos razones muy básicas, que es las que se determinó en su momento. Primero, porque es un representante de la cultura española por excelencia, la cultura española, además, internacional, porque proyectó todo su arte fuera de nuestras fronteras. Y segundo, porque había que buscar un nombre corto para estos premios. Así como en Estados Unidos los premios de cinematografía es el Oscar, en el caso de Francia es el César, en el caso de de Alemania es el Lola, pues dijeron, a ver, Buñuel, como que no, es un poco largo y aparte siempre había gente que dice, no, hombre, Buñuel no, por sus implicaciones políticas y tal. Entonces, pues Goya. Entonces Goya representa perfectamente eso, esa cabeza, esa representación de Mariano Benlliure que hizo en su momento y porque por una parte, el nombre corto para que la gente se acuerde y segundo, porque, hombre, no deja de ser como un antecedente del cine el representar las cosas que él representaba en sus tapices, en sus cartones, en sus lienzos, en sus paredes. Era un poco pues como un cronista de la época, pero
al rojo vivo, se podría decir, descarnado lo bueno y lo malo que tuvo la España que le tocó vivir. Desde luego, un personaje apasionante de nuestra historia que queremos redescubrir en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde la Cartuja de Aula Dei aquí en Zaragoza. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 27 de febrero de 1819. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estamos aquí, nos hemos hecho a un lado para no inmiscuirnos, ¿no?, en la historia. Vemos ahí a Francisco de Goya, lo reconozco, ¿no?, por los retratos, y está firmando una serie de documentos. ¿Dónde Exactamente. estamos? Pues estamos en la adquisición de la Quinta del Sordo, de esta finca que está, en fin, a las afueras, en los extrarradios de Madrid, en lo que es Carabanchel Bajo, muy cerquita de la paradera de San Isidro, que él tantas veces reflejó. Y él en este momento tiene 73 años, ya está ahí un poco talludito, y lo está adquiriendo esta Quinta del Sordo, que ya se llamaba así en su momento, no tanto porque él ya estuviera perdiendo la audición, que es verdad, sino porque su propietario, Pedro Marcelino Blanco, era sordo. Entonces ya se juntaron todos ahí, ¿no? Se juntan todos. Vemos también que está Leocadia Zorrilla, está la ama de llaves, entre comillas, porque algunos dicen que, en fin, que era algo más que una ama de llaves, con su hija Rosarito, de 5 añitos, que las malas lenguas dicen que a lo mejor Goya tuvo algo que ver. ¿Qué tal dibujaba Rosarito? Pues muy bien, muy bien. De hecho, bueno, eso a veces marca más que la hay ADN. una leyenda urbana de decir que la lechera de Burdeos a lo mejor no es de Goya, sino que era de Rosarito Weiss. Bueno, eso es otra historia que luego, si quieres, comentamos. Pero bueno, estamos hablando de esta Quinta del Sordo, alejado de todo el bullicio de toda la corte madrileña. Fíjate que es 1819, falta un año para el pronunciamiento de Riego, para que vuelva otra vez el liberalismo. Actualmente está Fernando VII, lo cual no le gusta para nada a Goya, pero este edificio de 2 plantas, él se dedica a pintarlo y decorarlo a su modo. Y además empieza a hacer esas llamadas pinturas negras, que son 14, en la pared, es al óleo a seco que se llama, directamente sobre el yeso que hay, lo cual está claro que él ni por asomo pensaba que eso al final formara parte del Museo del Prado. Por cierto, Museo del Prado, que justo en ese año, 1819, es cuando se inaugura, es cuando empieza un poco a exponerse las distintas pinturas. Entonces es muy llamativo porque estamos hablando de un edificio de 2 plantas, donde él poco a poco va representando esas pinturas negras, que así se llaman, porque ya estamos en un periodo un poco de esa depresión, de ese pesimismo, en fin, de esa angustia y de esa rabia interna que de alguna forma lo quiere expresar, y que básicamente forman parte de 3 años, de 1820 y 1823, que es cuando ocurre el trienio liberal, precisamente. En 1823 es cuando vienen los 100.000 hijos de San Luis, ejecutan a Riego, y es cuando vuelve otra vez el absolutismo, en fin, todo ese periodo que tanto detestaba. Pero durante estos 3 años, él se encarga de decorar esta Quinta del Sordo de una forma magistral. Por cierto, ni las firma, porque evidentemente son suyas las pinturas y nunca pensó que eso fuera a exponerse de una manera pública, pero tampoco da nombre. Todos los nombres que tenemos de esas pinturas, desde Saturno devorando a su hijo, o el aquelarre, o el perro semihundido, todos son nombres posteriores que se han dado. O la lucha de garrotazos. Que eso y la lucha de garrotazos, que ahora lo comentaremos, porque una cosa es lo que él representó y otra cosa es que cuando se hizo la técnica del estrapo, que era rescatar esas pinturas del yeso para colocarlas en lienzo, muchos de los detalles, muchos de los colores desaparecieron. Pero por suerte hubo alguien, un fotógrafo, que en aquella época fotografió las 14 pinturas y podemos reconstruir un poco lo que él pintó y lo que ahora podemos ver. Es un mundo fascinante que queríamos compartir aquí en estos minutos de Ser Historia, en este cronovisor, en esta máquina del tiempo, pues con una persona que yo creo que conoce muy bien la historia de la obra de Francisco de Goya. Juan Uribarri, bienvenido a Ser Historia.
¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros, de compartir este rato con Jesús y contigo, Nacho, y bueno, pues comentar una cosa tan entretenida y curiosa como son las pinturas que Goya, que Francisco hace en la Quinta del Sordo. Juan Uribarri es asesor técnico de la Dirección General de Cultura. Lo decía ahora Jesús Callejo, ¿no? Juan, las pinturas eran pues hechas para sí mismo, para el goce propio, ¿no? No estaba pensado en que alguien fuera a verlas, más quizás de algún invitado que pudiera tener en la casa, en la llamada Quinta del Sordo, pero sí que es llamativo, ¿no? Esos temas tan sórdidos, tan oscuros que él utiliza, nadie pensaría, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era crío, ni ahora mayor, me da por decorar las paredes de mi casa con cosas. Bueno, quizás los seguidores de Marilyn Manson sí, no lo podrían hacer, ¿no? Pero no se me ocurre, ¿no? Quizás la idea de poner esas pinturas tan oscuras, ¿no? La verdad es que las pinturas están ocupando dos de las estancias principales de lo que era la quinta. En primer lugar, ocupan la planta baja, que queda registrado por todos los inventarios que se hacen posteriormente de la casa, que era el comedor de la Quinta de Goya. Y la parte alta, que después de las habitaciones que estaban previamente, posiblemente fuera un espacio dedicado como a gabinete de la propia familia. Es verdad que son las pinturas que hace don Francisco para sí mismo, para la familia y para los invitados. Don Francisco de Goya sí que recibía gente en su casa. Don Francisco, antes le llamabas Francisco. Ahora lo hemos subido. Ahora lo has subido de suelo. Sí, yo creo que de alguna forma vamos a familiarizarnos con él, pero siempre dentro de ese respeto a la figura que supone un artista como él. Entonces, si bien es verdad que don Francisco hace esto para sí, pero él es consciente de que va a haber una cierta repercusión pública, porque él era una persona pública dentro de la Villa de Madrid y recibía bastantes visitas. De hecho, en algunos de los planos de la época de Madrid incluso se acondiciona toda la entrada con una especie de jardín, con unos senderos que de alguna forma hacen pensar que Goya era una persona visitada dentro del entorno. Entonces hay que pensar que efectivamente sí que estas pinturas había un grupo de la sociedad que la conocía. ¿Por qué hace estas pinturas? Bueno, pues esta es una de las preguntas tradicionales que se vienen haciendo no nosotros, sino prácticamente toda la crítica artística desde que se conocen. Porque es verdad que pasaron un periodo de unos 50 años en el que prácticamente estas pinturas no se conocen. Desde que muere don Francisco hasta que empiezan a ser conocidas, hay 50 años en las que los distintos avatares de la Quinta hacen que no sean conocidas. Pero hay muchos hilos en los que podemos ir tirando para ir viendo las razones que llevan a don Francisco de Goya a pintar estas pinturas y hacer esos dibujos con esos tonos. Es decir, recordemos que Pinturas Negras no solamente provienen por el cromatismo que predomina, esos colores ocres, oscuros, esos marrones, esos dorados, sino además por un poco la temática de las que tratan, que de alguna forma, aunque son temas que ya él trata en otros ambientes, pero con una forma un poco más descarnada, con manifestaciones incluso casi antiacadémicas, como es enseñar las bocas de algunas de las figuras y parte de la propia garganta. Bueno, yo creo que lo mejor sería hacernos una composición de cómo qué pasaba con Goya en el año en el que empieza a pintar estas pinturas, que como bien has dicho puede ser posiblemente en 1820. Claro, todos los artistas están condicionados por el contexto bien familiar, la guerra ya había más o menos quedado un poco atrás, pero las circunstancias no solamente en España, sino en otros lugares de Europa de las guerras napoleónicas pues habían devastado, ¿no? Todo lo que era, sobre todo especialmente las zonas rurales, y eso implica también una conciencia, ¿no?, del propio artista, que era un artista muy viajado por todo el mundo, que había visto, ¿no?, y había observado diferentes circunstancias, y poco a poco todo eso va creciendo dentro de él, ¿no?, y va construyendo su propia personalidad, que luego refleja, ¿no?, en esta última etapa de su vida en esas pinturas tan insólitas.
En 1820, totalmente de acuerdo, pero además hay que añadir algunos otros factores de carácter personal. Entre finales de 1819 y 1820, Goya sufre una enfermedad importante, puede ser el tifus incluso, que produce unos efectos fisiológicos que de alguna forma están vinculados a periodos de fiebre intensa, dolores de cabeza, que de alguna forma le hacen ver la vida de una forma un poco distinta. Por lo tanto, ahí tenemos un factor más que fisiológico, vamos a decir así, que sin caer en este detalle de la depresión que ha salido aquí, que posiblemente no sea así, sino simplemente una enfermedad que queda perfectamente retratada en 1820 con el retrato que hace a su doctor Arrieta, en el que también figura un autorretrato de Goya, en el que se ve a un personaje que está agarrando las sábanas con crispación. Entonces, hay que pensar que Francisco de Goya en ese momento ya había pasado un periodo clínico importante. Una situación familiar que, si bien él mismo en algunos de sus escritos dicen que era feliz porque estaba viviendo con su ama de llaves, y lo vamos a dejar ahí, un periodo un poco más lúcido, pero habría que entender cuál era la relación con el resto de la familia, no recordar todavía que él tenía un hijo, que era Javier, el único hijo que le sobrevive, un nieto también, Mariano. Y hay que entender que hay algo por ahí, porque esta quinta finalmente es curioso como cuando se tiene que desprender, cuando está acabando ese trienio liberal y Goya tiene que empezar a poner sus cosas en claro, no pasa a manos de su hijo, porque hubiera sido lo lógico, sino que pasa a manos de su nieto directamente. Fíjate, Jesús, son unas pinturas que se han convertido casi en algo emblemático en la biografía pictórica de Goya, y están rodeadas de misterios, de enigmas. Está rodeada, sí, porque, como te comentaba, Jean Logan hizo fotografías entre 1866 y 1874, entonces podemos ver el original de cómo estaban representadas en esta Quinta del Sordo, y en concreto hay un par de ellas, por ejemplo el duelo a garrotazos y lo que es... Esa me encanta, es que el nombre me encanta. Claro, y todo representa, parece que queda representado un poco como esas dos Españas, ¿no?, donde solo puede quedar uno y tiene que morir a garrotazos. Bueno, pues la pintura original no era así, sabes que fueron modificadas y restauradas por Martínez Cubels, que es el que lleva a cabo pues buena parte de esta restauración, y el original, y lo sabemos por estas fotografías, o sea, no solo por radiografías, sino por fotografías, realmente los dos contendientes no están dentro de ese suelo, ¿no?, que no pueden salir de ahí, sino que ellos estaban realmente en la hierba, o sea, prácticamente han quedado enterrados hasta las rodillas con esa capa de tierra, pero el original no era así. Entonces llama mucho la atención porque es como que se le ha dado un dramatismo mayor, y con el perro semihundido, y lo digo de forma muy rápida, ¿no?, porque hay cada detalle muy significativo. El perro semihundido parece que está mirando a la lejanía como un poco perdido, y sin embargo en el óleo original hay dos pájaros, y además hay una montaña, había una especie de montaña que también ha quedado diluida cuando se hizo la técnica del estrapo. Entonces, bueno, es muy significativo porque es cierto que hay cosas que han cambiado, algunas para mejor, incluso a lo mejor otras para peor. Pero sí me gustaría saber un poco tu opinión, Juan, porque yo creo que esas pinturas negras, sin la intervención de Martínez Cubels, pues a lo mejor no serían exactamente igual. Cualquier procedimiento de extracción de una pintura o de un soporte que sea una pared, un suelo, que se pase a otro elemento, de alguna forma hay una intervención sobre él que puede modificar la forma del propio elemento que se extrae. Pero el problema es las propias fotografías de Jean Logan, que son las fotografías que se hacen en 1866 a las que te refieres, no son de la suficiente calidad como para analizar alguno de los elementos. Pero es muy curioso el caso que has comentado, que es la pintura del perro semihundido, o simplemente el perro, porque en el inventario que Charles Iriarte, que se considera una de las primeras biografías de Goya, que hace en 1867, esta obra la da como inacabada. Es decir, es curioso como a veces se puede pensar que ese icono de la modernidad que representa este perro puede
puede estar mediatizada porque uno de los primeros observadores, no hay que olvidar que Iriarte hace casi 40 años, no mucho más, después de la muerte de Goya, como él observa esta pintura y a él le parece, bien porque un criterio propio o porque algo había visto que le podía hacer esa idea, la da como inacabada en esa catalogación. ¿Vale? Claro, además, fíjate, estaba pensando yo las interpretaciones que se han hecho del cuadro del perro, que yo muchas veces leyendo, ¿no? Dices, si el Goya estuviera leyendo estas informaciones que se dan de lo que se lee entre líneas de la pintura, a lo mejor se doblaría de la risa, como suele suceder con muchas interpretaciones, ¿no?, que se hhacen de los cuadros, que dice yo no he pintado nada de lo que esto está diciendo, caballero. Pero bueno, esto podría ser un ejemplo, ¿no? Y el caso es que debe de serlo, ¿no? Sí. Muy es verdad que las interpretaciones de los autores... hay algunas ocasiones en las que el estudio iconográfico deja dicho qué es el mensaje que de alguna forma quiere transmitir, pero hay que añadir a lo que ha dicho antes Jesús, que no solamente no es que las obras no tuvieran nombre, es que, salvo un par de casos concretos que son dudosos, no había bocetos. Y Goya trabajaba mucho como bocetos, recordar esos cuadernos que va llenando continuamente como dibujos. Y se han hecho distintos intentos para verificar ese análisis, esa iconografía general, pero la verdad es que ninguno de los que se han intentado llegar ha conseguido responder a todas las interrogantes. Por lo tanto, falta también esa parte de iconografía. Hay un dato muy significativo, hablando de esto del perro semihundido, porque el cardenal Ratzinger, en el año 2000, cuando visitó el Museo del Prado, una de las obras que le llamó mucho la atención y que además se quedó muchísimo tiempo observándolo fue este perro semihundido. O sea, algo le inspiró, entró una especie de estado expandido de conciencia que le llamó mucho la atención. Y mira, hay una duda y me gustaría saber tu opinión, Juan, hablando de estas pinturas negras, precisamente el que durante tantos años prácticamente se pierda memoria de que existían esas pinturas en la Quinta del Sordo. Lógicamente, cuando se va a Burdeos, deja todo eso en herencia a su nieto, a Mariano. Mariano, en fin, se caracterizaba por ser un poco vividor, en fin, se dedicaba más bien a especular con terrenos. Y él quería que de alguna forma se revalorizara todo esto. Y hay una teoría de Juan José Junquera, catedrático de Historia de Arte de la Universidad Complutense, diciendo que precisamente por las características que tienen estas pinturas, que son totalmente distintas al resto de la obra de Goya, a que Javier, su hijo, el que le sobrevive, en fin, de los 8 o 19 hijos que dice que tuvieron, según qué biógrafo digas, madre mía, la pobre Josefa Valleo no hacía otra cosa que parir si fueron 19 hijos. Bueno, pues Javier, que es el único que le sobrevive, según la teoría de este catedrático de Historia del Arte, dice que fue el auténtico autor de todas esas obras. Claro, evidentemente se le echaron encima, ¿no?, otros especialistas, pero me gustaría saber un poco tu opinión, al no estar firmadas, el tanto tiempo en absoluto desconocimiento, el que Mariano a lo mejor aprovechara esta especie de venta que se revalorizaba si se atribuían a su abuelo. ¿Opinas que hay algún tipo de duda o queda claramente certificado que las pinturas negras son de Goya? De Goya, padre. Rompiendo una lanza a favor de la autenticidad y del origen en esa Quinta del Sordo. Yo recuerdo que estos días, documentándome un poco y leyendo alguna cosa, algunas de las pinturas de la década de 1820 de esa zona de Madrid, ya aparece la Quinta del Sordo, donde tiene varios niveles. Es decir, ya no sé, yo no sé si este catedrático habría visto estas pinturas o no, pero vamos, que están en la Wikipedia, están en Internet, así que... Sí, yo efectivamente, durante algún tiempo esta idea estuvo flotando dentro de los investigadores, que yo creo que nace de una confusión que sigue haciendo para mí uno de los elementos, de las personas que más empieza a trabajar sobre la figura de Francisco de Goya, que es el inventario que hace o el catálogo de Charles Iriarte. Él dice que una de las pinturas puede ser de su hijo Javier. Una de ellas. Él dice que es una pintura que se había desprendido, que luego, si queréis, hablamos un momento de la 15ª, se hubiera desprendido y que esa pintura era de su hijo Javier y no era de Francisco de Goya.
pero todos los investigadores, Brugada, que hace el primer inventario prácticamente en un periodo entre 1823 y 1828, el propio Iriarte y el resto de los viajeros nunca dudan de la autoría de Francisco de Goya de las pinturas. Entonces yo creo que a raíz de ese comentario que se hace como que podía ser de Goya, alguien entra en la duda, pero Javier de Goya no deja ninguna otra obra pintada, no hay registro de ninguna otra obra, aunque es verdad que creo que es en sus capítulos matrimoniales donde él sí que se hace figurar como pintor. Pero en otros de los elementos, en alguna otra escritura, sí que figura como labrador o propietario, en fin. Yo creo que es una idea que durante algún tiempo estuvo sobrevolando dentro de la autoría de las obras de Goya, pero que actualmente no hay ninguna base para pensarlo. Bueno, yo creo que un poco por rematar ya esta historia de las pinturas negras, y como ves da para un cronovisor, solo ese aspecto de la vida de Goya, madre mía. De hecho ya le dedicamos un cronovisor hace unos cuantos años. Bueno, el hecho es que al final, en 1859, el nieto, en fin, vende la propiedad, necesitaba dinero, vende la propiedad a un aristócrata, a un banquero francés, el barón de Erlanger, quien pide precisamente en 1874 que se traslade el lienzo de estas pinturas, ¿no?, de las paredes, y que al final sean expuestas. Él las lleva a la Exposición Universal de París en 1878 y es muy llamativo, Nacho, porque no las hacen ni caso. O sea, no consideran que tengan un valor artístico. De hecho, al final, en 1881 lo dona al Estado y el Estado al final lo pasa al Museo del Prado, lo cual es muy curioso porque algo que hoy todo el mundo está de acuerdo que son auténticas obras de arte, a finales del siglo XIX nadie daba iba a decir un maravedí, porque los euros no existían por ese tipo de pinturas, un real. Desde luego, fíjate, llevamos ya más de media hora, ya no tenemos tiempo para más. Francisco de Goya es quizá una de las pinturas más emblemáticas, ¿no?, de la historia, uno de los artistas más emblemáticos de la historia de la pintura, con un perfil realmente increíble. Luego hablaremos, ¿no?, de las pinturas que tenemos ante nosotros en esta cartuja de Aula Dei. Y bueno, queríamos hacer esa pequeña incursión, ¿no?, profundizando un poco más en las pinturas negras, en esa parte quizás más desconocida por la cantidad de interpretaciones que se han hecho al respecto. Juan Uribarri, asesor técnico de la Dirección General de Cultura, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a la cadena SER, muchas gracias a vosotros, ha sido una actividad increíble y muy placentera. Y Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias a ti también por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, un placer, por supuesto, doble placer por el tema y por el lugar en el que estamos, así que nos veremos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.